Dale. Bueno, nuestra presentación es respecto a la utilización de redes neuronales para la clasificación de clubes de fútbol basada en la variabilidad del rendimiento deportivo. En esta presentación participamos Norma Ortiz, Anderson Quintero y Andreina Moros. El rendimiento deportivo es una variable de interés para los investigadores en los últimos años y este sector pues, se ha convertido en un sector de interés para el análisis de investigaciones. El propósito de este trabajo es clasificar 1.243 clubes de fútbol de Europa y Asia en 5 categorías según su variabilidad en el índice ELO de rendimiento deportivo para los periodos del 2018 al 2022, utilizando una red neuronal con memoria a corto plazo. El objetivo principal de este trabajo es analizar el rendimiento deportivo de los clubes de fútbol desde sus inicios hasta la actualidad mediante datos del Elo Rating. El Elo Rating es un sistema de clasificación introducido por el matemático Arpad Elo, que se ha convertido en un método popular para estimar el rendimiento de los competidores a lo largo del tiempo. En el análisis que hicimos de la literatura, vimos cómo este índice se ha tomado en cuenta en diferentes investigaciones, pero no se han planteado desde nuestras interrogantes de investigación. Es cierto que el desempeño en el fútbol es muy inestable. ¿Qué tipos de eventos podrían afectar el desempeño futbolístico? ¿Es posible categorizar a los clubes de fútbol a pesar de la creencia popular de que los resultados de fútbol son inestables? ¿Y es posible o no comparar clubes de fútbol de primera y segunda división y encontrar comportamientos similares en su variabilidad? En los últimos 4 años, como lo decíamos anteriormente, sobre fútbol, ELO y redes neuronales, destacamos los siguientes trabajos. Lago Peñas y Lago examinaron la relación entre los jugadores de fútbol migratorios y la clasificación anual de los clubes nacionales, según lo establecido por el World Football ELO Rating. Cárpita, Ciabolino y Pasco exploraron una base de datos de ligas de fútbol en 10 países europeos para el modelado predictivo de la competencia analítica utilizando inteligencia artificial. Alaminos, Esteban y Fernández Gámez analizaron el desempeño financiero de los clubes de fútbol europeos utilizando redes neuronales. Y así vemos cómo en los últimos 2 años pues también se han analizado juegos con las clasificaciones de ELO. El último referenciado es uno que desarrolló un algoritmo al estilo ELO que va más allá de los resultados ternarios e incorpora el margen de victoria a través de la inteligencia artificial. Pero en el caso de nosotros proponemos el índice ELO como un índice que nos permite comparar el ELO rating con una estimación de ELO que se analiza a continuación en la metodología. Entonces nosotros lo que hicimos fue clasificar estos 1.243 clubes de Europa y de Asia utilizando el índice ELO de la página web clubelo.com desde el año 2010 hasta el año 2018. Luego lo que hicimos fue comparar ese ELO real, que es el ELO que la página web calcula tomando en cuenta el desempeño anterior y dando una especie de predicción sobre el desempeño futuro, compararlo con un ELO que nosotros habíamos estimado. Ese ELO estimado fue creado a partir de redes neuronales con memoria a corto plazo. Y luego, a partir de la diferencia entre el ELO real y el ELO estimado, y utilizando un método de clasificación que se llama K-means, pudimos clasificar los clubes en 5 grupos. La metodología siguió las siguientes fases. Primero, analizamos si realmente el fútbol era estable o inestable y para ello analizamos si habían diferencias significativas en el ELO en el periodo 2018 a 2020. Resultó que no era inestable, que era estable. Y por ello pudimos utilizar los datos desde el 2010 hasta el 2018 para calcular un ELO estimado en la fase 1. Una vez tenida esa primera fase, entonces en la fase 2 comparamos el ELO estimado con el ELO real
y observamos las tendencias, cuáles clubes eran más estables, cuáles eran más inestables y cómo se comportaba el error, la variabilidad. A partir de ese error y utilizando el método de clasificación de Cummins, clasificamos los clubes en 5 categorías, en 5 clústeres, comparando el elo real, que es el de la página web, con el elo que nosotros habíamos estimado. Estos son nuestros resultados de nuestra primera fase, que fue donde pudimos constatar la estabilidad en el desempeño del fútbol, con excepción del año 2020, como consecuencia de la pandemia. Fue el único año atípico. Posteriormente, los resultados de la fase 2 nos muestran cómo, al contrastar el elo real con el elo estimado, que en la tabla se llama expected elo, pues resultó que los clubes con mejor desempeño, con menor variabilidad, que son los que están en el extremo izquierdo, ¿sí? Tienen muchísima menos distancia entre el elo real y el elo estimado que los clubes que se encuentran en el centro. Los clubes que se encuentran en el centro son clubes con desempeños promedio, no son ni del mejor ni del peor grupo de variabilidad. Y los clubes que tienen más variabilidad, entonces se ubicaron en el extremo derecho. En nuestra siguiente fase, entonces clasificamos los clubes en las 5 categorías utilizando el método Cummins y resultó que 15 de los mejores clubes, según FIFA a nivel mundial, de los 15 mejores clubes, 13 quedaron clasificados en la misma categoría, en la categoría 1. 3 de ellos quedaron fuera: el Bayern, el Chelsea y el Real Madrid. El Bayern y el Chelsea quedaron en la segunda categoría, que es una categoría con muy poca variabilidad en los resultados del fútbol. Y el Real Madrid quedó clasificado en la quinta categoría, que es la categoría con mayor variabilidad. Finalmente, nuestro estudio es probablemente el primer estudio que analiza los clubes independientemente de la clasificación que tengan de primera o de segunda división en cuanto a la variabilidad de sus resultados deportivos. Por ello, se consiguió que 12 de los 15 mejores clubes pues quedaran clasificados en un mismo grupo. Pudimos constatar que el fútbol es estable y que no es afectado por variables endógenas, pero sí por eventos externos como la pandemia. Y pudimos también validar, al igual que en los autores que habíamos revisado anteriormente, que la red neuronal con memoria a corto plazo, en este caso el Machine Learning, puede utilizarse para hacer investigaciones futuras en predicción y comportamiento del desempeño futbolístico. También nos permite poder analizar cuáles clubes son más estables, cuáles más inestables. Y todo esto pudiera ser útil para la gerencia y para la gestión deportiva de estos clubes. Y finalmente, pues entonces nosotros creemos que pudimos llegar a una correcta estimación de la tendencia y pudimos llegar a modelar la realidad de lo que ocurre en el fútbol con nuestro modelo. Ese modelo puede ser útil para asociaciones de fútbol, organismos reguladores, modeladores deportivos y para los propios gerentes de los clubes para hacer planeaciones futuras sobre sus partidos siguientes, sobre qué tipo de equipos, por ejemplo, invitar para partidos amistosos y otros fines, como por ejemplo la adquisición puntual de figuras estrellas en sus plantillas. Muchas gracias. Eso era todo. Gracias.